Hola, ¿qué tal? Buenos días. En este video vamos a revisar cómo obtener por simulación la resistencia de salida a pequeña señal del espejo de corriente simple. Bueno, aquí pues como ven ya tengo realizada la captura esquemática del circuito. Uh-huh. También pues ya tengo asociado el modelo del transistor MOSFET, ¿sí? Y declarado acá como ya habíamos visto previamente. En el caso del espejo simple con transistor bipolar, bueno, pues el procedimiento es muy similar. Nosotros de acá nos traemos el símbolo que es este NPN, ok, lo colocamos en donde lo vayamos a usar y como vemos pues también aquí hay una etiqueta para referenciar al dispositivo y otra para el modelo del mismo. Entonces como ven, cuando traemos al símbolo del transistor bipolar, aquí trae esta etiqueta NPN. Esto nos indica que así es como se llaman los modelos de los transistores bipolares, ¿sí? Entonces como vemos acá, NPN. Y bueno, el otro campo que podemos usar es el nombre del modelo. Entonces ya sabemos, si coloco el cursor del mouse sobre la definición del modelo y doy botón derecho, aparece este cuadro, este editor de texto, y aquí escribimos .model LM3086, ya que esa es la matrícula del circuito integrado que vamos a usar y que trae los transistores igualados. Y bueno, entonces aquí ya escribo esto y como vemos la definición de los parámetros del modelo. Bueno, en este caso pues definimos lo que se nos proporciona en el problema. En este caso también son datos que podemos obtener de las hojas de dato del fabricante. Entonces el parámetro beta, ¿no? La beta F se declara aquí como BF, ¿sí? B de burro y F de foco. Ajá. Y ya colocamos el valor, 110. Luego el voltaje de Early se declara como BAF, 64 volts. Y la corriente de fuga de las dos uniones se declara como IS. Bueno, y pues ya con esto nosotros al colocar el símbolo del transistor, y aquí en lugar de que diga NPN escribimos el mismo nombre que pusimos acá, pues ya con eso este símbolo va a usar esta definición del modelo. Entonces aquí ya colocamos LM3086, que es lo que tenemos acá, y ya con eso pues estos símbolos van a usar este modelo, ok. Bueno, entonces para encontrar el VGS o voltaje base emisor, simplemente hacemos un análisis de punto de operación, que como hemos dicho, eso se define con la directiva .op, la cual podemos definir aquí, ¿no? En donde dice simular, editar comando de simulación, y es este, ¿no? DCOP, ok. O como el comando es muy sencillo, pues podemos llamar a este. De hecho aquí directamente dice .op y aquí escribimos, ¿no? .op. Ajá. Y ya lo colocamos por acá. Bueno, entonces con esto pues ya guardamos esto, corremos el análisis, aparece esta ventana
que de hecho aquí nos da también toda la información, pero es más práctico verlo acá. Pues bueno, ahí ya tenemos los valores. Estas etiquetas también, como les he comentado, se agregan aquí una vez que corremos el análisis. Nos ponemos sobre la línea que queremos ver, damos botón derecho y aparece esta, ¿sí? Agregar etiqueta de OP. Entonces ahí doy clic y ya aparece. Ajá. Igualmente acá. ¿Sí? Bueno, con eso ya tendríamos el voltaje BGS o el voltaje base emisor según sea el caso. Bueno, ahora para ver la resistencia de salida a pequeña señal, bueno, con eso voy a modificar un poco el circuito. Voy a borrar este y este. Sí, estos alambres. Y bueno, aquí podemos hacer uso de estas etiquetas, así que saben aquí, para ponerle un nombre a cada cable. Entonces, por ejemplo, voy a ponerle a este, pues tal vez BDD. Ajá. Ok. El nombre que uno quiera. Ajá. Y lo voy a poner aquí y también aquí. Como los dos cables tienen el mismo nombre, eso significa que ya están unidos. Ahora voy a poner otro nombre para los otros dos cables. Ajá. Voy a poner, pues no sé, tal vez BC o BAC, porque ahí vamos a hacer el análisis de pequeña señal. Ok. Lo coloco aquí y lo coloco acá. Ok. Bueno, entonces ahora voy a copiar esta fuente porque necesito una fuente de CD y la voy a poner aquí. Y voy a conectarla acá a esto. Pues ahí ya lo conecté. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiar el valor de esta fuente. Otra vez aquí, la misma situación con estos dos cables, tienen el mismo nombre, quiere decir que están conectados. Ajá. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer el cambio de valores de una fuente? Pues ya lo hemos visto también. Es con el análisis un punto DC, ¿no? Entonces nos vamos acá a simular, editar comando de simulación y usamos este DC Sweep o barrido en DC. Dice, ¿cómo se llama la fuente que quieres cambiar? Pues en este caso aquí dice la fuente se llama V2. Pues aquí le pongo V2. El tipo de barrido, vamos a hacer un barrido lineal. Y que empiece en 0 y que termine en 5, ya que es el voltaje de alimentación del circuito. Los incrementos, pues que vaya tal vez de 1 mili en 1 mili. Bueno, acá en Spice la letra M representa mili, no importa si es mayúscula o minúscula. Como es más usual la letra minúscula para mili, pues lo voy a dejar minúsculo. Ok. Bueno, entonces lo pongo por aquí. Vuelvo a guardar mi circuito, mi esquemático, mejor dicho. Corro el análisis. Bueno, ya tengo aquí entonces la ventana gráfica. Como vemos, en el eje X va de 0 a 5, que son los valores que cambiamos de esta fuente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es trazar la corriente en el drenaje del transistor de salida.
¿sí? Pues ahí está. Bueno, entonces ¿cómo podemos sacar de aquí la resistencia de salida en pequeña señal? Bueno, si recordamos, la definición es la derivada de la corriente con respecto al voltaje. Al voltaje VDS, como lo que estamos cambiando es el voltaje aquí, ¿sí? De aquí a aquí, pues ese es el VDS, el que estuvimos cambiando. Entonces aquí el programa también nos da la facilidad de hacer operaciones matemáticas. Le damos botón derecho aquí y escribimos, el operador de la derivada es D. Entonces escribo aquí D, eso me indica que voy a sacar la derivada. Y entonces, ¿de qué quiero la derivada? Pues de la corriente. Pero bueno, si recuerdan, la derivada de una corriente con respecto a un voltaje nos da la conductancia. Si queremos la resistencia, es el recíproco, entonces pongo 1 sobre esa derivada. Y al escribir esto, y le damos OK, pues ya, pero noten cómo cambia el trazo. Y si vemos aquí, incluso las unidades ya están en kilo ohms, ¿sí? 500K. Y aquí podemos ver entonces a partir de donde, incluso también aquí podemos ver a partir de donde empieza a funcionar correctamente el espejo de corriente, ¿no? El copiado de la corriente, que es a partir de aquí. Y acá tenemos, ¿no? El valor de la resistencia de salida a pequeña señal, aquí lo tenemos. Ok, bueno, vamos a revisar ahora el otro circuito. Entonces estoy aquí y pues procedo de la misma manera. En este caso, al haber cambiado los valores de esta fuente de voltaje para este transistor que es bipolar, estoy cambiando el voltaje colector emisor. Entonces del mismo modo me voy aquí, ¿sí? A la unión del colector con el cable. Notamos que cambia el cursor del mouse, le doy clic, ahí tengo. Y bueno, otra vez, ahora como puedo ver la corriente, bueno, perdón, estoy viendo aquí la corriente, quiero ver ahora la resistencia de salida, pues hago lo mismo. Escribo el operador derivada, encierro en paréntesis la cantidad y coloco 1 diagonal. Ahí está. Recuerden que en este caso, pues la resistencia de salida, a su definición, pues es un poco diferente. Es el voltaje de Early entre la corriente de colector, por eso nos está dando aquí un valor diferente, ¿no? Ok, bueno, con eso tendríamos el voltaje, perdón, sí, la resistencia de salida en pequeña señal. Ok, bueno, otra cosa también interesante acá es si queremos ver, por ejemplo, la resistencia más grande que puede manejar la fuente de corriente, el espejo, en la salida. Bueno, para eso tengo acá otro esquemático preparado. Aquí está. Bueno, en este caso lo que queremos hacer es revisar. Si coloco aquí en la salida de cada espejo una resistencia y quiero saber cuál es el máximo valor de esta R, pues por simulación podemos hacer lo siguiente. Bueno, el símbolo de la R está aquí, ¿no? Hacemos clic y no lo traemos. Y otra vez aquí es lo mismo. Bueno, ¿a qué me refiero con lo mismo? Tenemos el símbolo, una etiqueta y R. Entonces,
como en este caso lo que queremos hacer es cambiar el valor de esta resistencia, para ver hasta dónde deja de ser constante la corriente aquí. En ese caso lo que debemos de hacer es cambiar este parámetro R. Normalmente ponemos un valor fijo, ¿no? Un K o lo que sea. En este caso entonces, para indicarle al programa que este parámetro va a ser una variable que va a cambiar, como vemos aquí, lo tenemos que encerrar entre llaves, ¿sí? Entonces otra vez me voy con el cursor del mouse sobre el símbolo, doy el botón derecho y aquí aparece, ¿no?, el valor R, y ese valor R lo coloco entre llaves y le pongo, pues como en este caso RX, ¿no?, por ejemplo, ¿sí? En fin, un parámetro que me indique, ¿no?, qué es lo que voy a cambiar. Por ejemplo, RX. Bueno, entonces ya. Ahora, ¿qué hago? Bueno, el comando que existe para cambiar el valor de algún parámetro que está declarado así como variable es este de acá, que se llama step. Bueno, este comando no aparece aquí directamente. Aparece el comando de análisis transitorio, de análisis en frecuencia, ¿sí? El barrido en DC, análisis de ruido, función de transferencia, el punto de operación, bueno, de frecuencia transitoria, pero no aparece el punto OP. Entonces, ¿qué es? Perdón, el punto step. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues igual nos vamos a y aquí pues colocamos el comando, ¿no?, punto step. Y ahora, como le digo que lo que quiero es cambiar una variable, un parámetro, mejor dicho, ¿sí? Lo que quiero cambiar es un parámetro que está declarado con el nombre de una variable, pues entonces uso la palabra clave param, ¿sí? Y luego le coloco el nombre del parámetro que quiero cambiar, que en este caso fue RX. Y luego, pues los valores que quiero analizar. En este caso, aquí dice que el valor más pequeño sea 100 ohms, que llegue hasta 10K y va a ir de 100 en 100. Es muy parecido a la sintaxis del punto DC. Pues colocamos eso. Bueno, y ya, ¿no?, lo ponemos por ahí. Entonces, en este caso, pues ya. Eso también lo podríamos hacer con cualquier otro parámetro de los que participan en los modelos de los transistores, ¿sí? También podríamos colocar, por ejemplo, la beta, ¿sí?, o cualquier otro. Bueno, entonces pues ya con esto, lo que necesitamos también es que esté activo un análisis.op. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque lo que va a suceder acá es que el programa va a estar calculando el punto de operación de los transistores para todos estos valores del parámetro RX, ¿sí? Entonces eso es lo que, por esa razón necesitamos el punto OP también activo, si se fijan, ¿sí? Necesitamos que esté activo
el punto step y el punto P. Entonces el programa lo primero que hace es calcular el punto P con el primer valor de Rx y luego incrementa Rx igual a calcular el punto P y así obtendríamos todos los valores de corriente, ¿sí?, en donde nos interese. En este caso pues el drain de M1 y el colector de Q1, ¿sí? Entonces, pues bueno, ya con eso igual corremos el análisis. Noten como aquí el eje X está en ohms, ahí ya dice no, punto 1 cas, y llega acá hasta 10 cas, ¿sí? Entonces ahora sí ya trazamos la corriente en el drain aquí, pues ahí está, ¿sí?, más o menos. Tenemos aquí al dar de botón derecho sobre este nombre del trazo aparece esto, y por ejemplo si le agregamos los dos cursores, pues movemos el primer cursor, entonces notamos ahí por ejemplo con 100 ohms pues está copiando bien, un poquito más de 1 miliampere. Y luego, bueno, pues ya por aquí se ve que la corriente ya empieza a disminuir más rápidamente, entonces eso es alrededor de 3.4 cas, ¿no?, más o menos por ahí. Y pues ya, ¿no?, si le ponemos más R, pues ya noten que la corriente cambia mucho porque el transistor pues se sale de saturación. Y así podríamos ver más o menos cuál sería la máxima R que podríamos manejar. Del mismo modo, si damos clic acá, tenemos la corriente en la salida del espejo bipolar, ¿no? ¿Sí? Igual colocamos ahora los dos cursores sobre esta otra curva. Y en este caso, pues, como se ve ahí, es mayor la resistencia que puede manejar el espejo bipolar, ¿no?, por las razones que comentamos ya en la clase. Ok. Bueno, entonces con esto ya podrán resolver adecuadamente su tarea. Y bueno, seguimos por aquí. Espero que les sea de utilidad este video. Nos vemos en clase y ya saben, dudas puede ser por el Classroom o en clase o acá mismo en el canal de YouTube también pueden dejar dudas. Gracias, hasta luego.